¿vale? Os recuerdo que es una actividad escolar, ¿vale? Y que por lo tanto los móviles tienen que estar guardados en la cartera o mochila y apagados. De lo contrario, serán requisados. Es el único aviso que vamos a hacer y esperemos que sea suficiente. ¿Vale? Bueno, es una sorpresa para muchas y muchos de vosotros. Este evento, que nos habíamos anunciado, estaba previsto para las jornadas de orientación laboral, pero no pudo ser finalmente y hemos conseguido trasladarlo a hoy. Entonces os voy a presentar a Fernando Valladares, que ha tenido la inmensa generosidad y amabilidad de venir aquí a compartir su tiempo. Algunos ya le conocéis porque fuimos a una actividad en el MIO, ¿no? que hablaba sobre la pérdida de la biodiversidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. El resto, quizá os hayan hablado algunos profesores o profesoras de él. Es un biólogo muy conocido, muy renombrado en España, es un científico que trabaja en el CSIC. El CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el organismo científico más alto que tenemos en España a nivel internacional, y él es especialista en los problemas que tenemos en la actualidad, en el mundo actual, relacionados con el medio ambiente, que son gravísimos. No sé hasta qué punto somos conscientes de la intensidad y gravedad de estos problemas y de cómo nos están afectando ya algunos de manera evidentísima, pero de cómo pueden llegar a afectarnos todavía más en el futuro de múltiples formas. Y es de este tipo de cuestiones de las que él va a venir a hablarnos, ¿no? Ha publicado un libro recientemente que se llama La recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo, donde aborda en términos muy generales estos problemas y que la solución a los mismos no es en última instancia, corrígeme si me equivoco, una solución tanto técnica, sino una solución social. Tenemos que cambiar el modelo de sociedad, ¿no? De ahí el concepto de cambiar nuestro modo de civilización, el propio modo que tenemos de vivir, lo cual no es nada fácil, ¿no? Porque los hábitos tienden a perpetuarse y muchas veces no somos ni siquiera conscientes de ellos. Entonces, de todo esto es lo que nos va a hablar él. Yo creo que es una oportunidad bueno, que nos ha costado mucho organizar esto, que puede ser muy interesante y fructífero y que os animo a que la aprovechéis y que luego cualquier duda que tengáis después de la exposición de Fernando, pues va a haber ocasión de preguntarle y de organizar quizá un debate, ¿no? Sobre cualquier cuestión relacionada con, bueno, con las cosas que él va a hablar. Bueno, pues sin más, Fernando, te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Y ante todo, muchas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros por en una mañana de primavera en la que podéis estar en el parque, pues haber decidido meterse en un salón de actos con José Luis, conmigo y algunos profesores. Si no estaríais en clase, me dicen que igual hasta esto puede ser más entretenido. Veremos al final qué os parece. Y gracias también a José Luis, a los profes, al Centro Cívico por hacer posible esto. Y vamos allá. Ciencia y activismo como un gran reto para vosotros y vosotras, para todos en general, pero para los jóvenes, ¿no? Y podemos empezar de muchas maneras, pero una de las que me gusta es recordar a Gandhi, que decía, por ejemplo, que la Tierra puede alimentar a todos los seres humanos, pero no a su codicia. Y tenía bastante razón, porque 70 años después nos hemos dado cuenta de que nos hemos cargado más o menos la mitad de la Tierra, hemos sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios. Los límites planetarios son condiciones para que nosotros podamos estar en el planeta. Es decir, oxígeno, agua, biodiversidad, recursos, que necesitamos para estar vivos. La ciencia calcula que de las 9 grandes condiciones que necesitamos, 6 las hemos rebasado. Una es el cambio climático, la disponibilidad de agua, formas de contaminación. Este es un poco el panorama. Aproximadamente la mitad de la Tierra, un 45%, lo hemos degradado profundamente. Vosotros y vosotras habéis tenido todavía poco que ver en eso. Hemos sido más bien nosotros y las generaciones inmediatamente antecedentes. Básicamente, en 30 o 40 años en el siglo XX, con una gran tecnología, fuimos capaces de, pues eso, alterar profundamente casi la mitad del planeta. La buena noticia es que con la mitad de la Tierra, que es más o menos lo que nos queda,
podríamos satisfacer todas las necesidades y podríamos tener, digamos, suficiente, pero no tratándola como hemos tratado la mitad, que ya nos hemos de alguna manera cargado. Así que tenemos algunos problemas y os voy a relatar algunos y os prometo que al final la cosa mejora. Pero ahora vamos a pasar unos 10-15 minutos viendo el problema. Yo soy personas hechas y derechas y creo que nos va a asustar y muchas de las cosas tampoco van a ser del todo desconocidas. Olas de calor aparecen en los medios de comunicación, pero también en TikTok y en Instagram. De muchas formas de información nos van llegando que no estamos en un clima normal, que pasamos por extremos que nunca se han registrado. De hecho, el año 2023 ha pasado a ser el año más cálido desde que lo hemos podido medir. Desde hace 150 años que tenemos registros meteorológicos, pues el más cálido ha sido precisamente el año pasado. Los 9 años más cálidos son los últimos 9 años. El cambio climático va a toda velocidad. Ha sorprendido incluso a la propia ciencia y a veces tiene que ocurrir algo un poco más impactante para que nos demos cuenta del lío en el que estamos. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York el año pasado tuvo 2 grandes bofetadas de realidad. Una de ellas cuando se disparó un tremendo incendio en Canadá, el país vecino, y fue tan grande y se generó tanto humo que durante una semana los neoyorquinos y neoyorquinas no podían salir a la calle porque el aire no se podía respirar. ¿Tuvieras dinero o no tuvieras dinero? ¿Tuvieras lo que quisieras o pudieras o necesitaras hacer? No era recomendable salir a la calle por ese tremendo incendio. 3 meses después les pasó lo mismo, otra vez neoyorquinos y neoyorquinas que no podían salir a la calle porque unas inundaciones históricas derivadas de un clima totalmente irregular habían hecho que el metro fuera inseguro y que no fuera seguro salir a la calle porque corría el agua por las avenidas. Cuando pasa eso en una ciudad como Nueva York, salen los periódicos y millones de personas se preguntan, ostras, si en Nueva York, que tienen dinero y en logística tienen estos ríos, ¿qué no pasará en Bangladesh, en Sierra Leona o en Nicaragua? El ciclón Daniel, que quizá os suene el año pasado, fue un coletazo de una gran gota fría que pasó por España y generó grandes lluvias en septiembre. El problema es que cuando una anomalía climática de este calibre tiene lugar en un país como Libia, que tiene poco músculo, poca infraestructura, por ejemplo, el servicio meteorológico no lo vio venir ni avisó del todo a la población, encima se rompieron unos embalses que no tenían prácticamente agua nunca y que no habían sido mantenidos, se rompieron las presas y este ciclón generó un gran desastre, ¿no? Miles de muertos que se podrían haber evitado. El cambio climático mata a mucha gente. Es muy difícil calcular cuántos mueren por cambio climático, porque no es que tú vayas por la calle y te dé un ataque de cambio climático, pero el cambio climático afecta a muchas cosas relacionadas con la salud y se estima que son decenas de millones de personas las que mueren cada año por el cambio climático. Para que os hagáis una idea, es 100 veces más que todas las personas que mueren por conflictos bélicos y violencia. Sumamos los que mueren en Ucrania, en Gaza, en todas las guerras y conflictos, lo multiplicamos por 100 y esos son los que mata el cambio climático. Bien, estamos rodeados por naturaleza, pero nos alejamos de ellos. Vivimos en las ciudades y muchas veces la naturaleza es casi un incordio que nos genera alergia, que tiene unos bichos que no nos gustan. Sin embargo, en la naturaleza se disfruta y no tienes que ser necesariamente un naturalista o un aficionado a los pájaros o a los árboles para relajarte y estar bien. Hay mucha evidencia en que el ser humano está en buen estado físico y psíquico cuando está en una naturaleza bien conservada, cuando se puede dar un paseo, puede estar sentado en un banco, aunque sea en un parque urbano relativamente bien conservado. Así que una de las primeras recomendaciones es aliarnos con esa naturaleza para salir de este lío en el que nos estamos metiendo, precisamente por agrederla, ¿no? por no considerar cómo funciona la naturaleza. Y os voy a contar 2 pinceladas de cosas que parecen de documentales y de National Geographic o de la BBC y que sin embargo representarían esta alianza con la naturaleza que nos ayudarían a salir de problemas como el cambio climático. Árboles y ballenas. Muchos diréis que tienen que ver los árboles y las ballenas con el cambio climático. Pues bien, en primer lugar, el tamaño importa. El tamaño es algo que importa. Cuanto más grande el animal y más grande el árbol, mayor es su impacto en algunos procesos importantes para el cambio climático.
Bosques, fotosíntesis, igual suena la palabra, esta manera que los organismos verdes, las plantas, las algas, son capaces de secuestrar el CO2 que hay en la atmósfera y generar materia orgánica. Le debemos a ese proceso la vida. Bueno, pues los bosques del planeta nos pueden ayudar a resolver o atenuar el problema del cambio climático. Pero hay que ayudar a los bosques, lo que no podemos es talarlos, maltratarlos y no cuidarlos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el bosque amazónico, que se está degradando, funciona del orden de un tercio peor de lo que funcionaba a mediados del siglo pasado, finales del siglo pasado. Las causas son múltiples, no solo la deforestación, sino muchas amenazas que está sufriendo un bosque gigantesco, que muchos diréis, a mí en Fuenlabrada, ¿qué me importa lo que le pasa al bosque amazónico? Pues puede no importarte, pero te afecta. El ciclo del agua, el ciclo del carbono, muchos procesos globales están influidos por lo que le pase al bosque amazónico. Así que, aunque pueda no importarte, el bosque amazónico define tu vida. Y quien dice el bosque amazónico dice los grandes bosques boreales, los bosques tropicales de medio mundo, etc. Y el ser humano lo que hace ante toda esa diversidad y toda esa riqueza es, en muchos casos, someterlo a un cultivo sencillo como el de palma de aceite y producir algo que tiene valor económico a corto plazo. Esa es nuestra reacción, ¿no? Vamos a otro ingrediente que os decía, ballenas grandes, estupendas. ¿Qué pueden tener que ver las ballenas con el cambio climático? Bueno, por resumir lo que son varios trabajos y bastantes años de investigación, la gran fauna marina, no solo las ballenas, sino grandes peces, tienen la capacidad de actuar como bombas biológicas de nutrientes. Movilizan los nutrientes que se van yendo poco a poco hacia el fondo del mar y lo ponen precisamente en las capas más superiores, donde llega la luz y donde puede ocurrir algo parecido a lo que ocurre en los bosques. El carbono se convierte en materia orgánica, pero necesitas esos nutrientes que estos grandes animales como las ballenas son capaces de movilizar. Y por ejemplo, nos estamos quedando sin fósforo para mantener esta agricultura que produce y produce y produce. Bueno, pues las ballenas con esta movilización de nutrientes puede permitir sacar ese fósforo que se va quedando fuera de nuestro alcance y ponerlo pues, a disposición, entre otras cosas, de los ecosistemas naturales, pero también de la propia agricultura. Así que en lugar de pelearnos con la tierra, que es lo que hemos hecho estupendamente en los últimos 11.000 años, a partir del Neolítico, el ser humano se reunió en ciudades y decidió pelearse con la naturaleza. Eligió una docena de especies, las domesticó y dijo, todas las demás me sobran. Eso posiblemente no sea una buena idea. Así que estamos en una situación en la que en primer lugar hay que entender un poco lo que pasa. En segundo lugar, decidir y en tercer lugar, actuar. Es verdad que podemos no hacer nada, que en buena medida es lo que estamos haciendo. No hacer gran cosa, no preocuparnos yo qué voy a hacer, esto no va conmigo. Bueno, es una opción. Ahora sabemos que esa opción nos lleva a unos escenarios bastante tremendos que, por ejemplo, económicamente no podemos compensar. Es como si hicierais un SIMPA. Es como si vais a un restaurante de lujo y os vais sin pagar. Eso es no hacer nada. Os voy a contar una historia que es verídica y es imposible a la vez. Es cierta e imposible. Para que veáis, las personas de más edad, los viejunos, los que tomamos decisiones, lo locos que estamos. Diariamente, en una cosa que vosotros no veis, que se llama telediario, nos animan a que veamos cómo crece el mundo. Y la medida de crecimiento se llama Producto Interior Bruto. Todas las noches, millones de españoles, cientos de millones de personas, sobre todo en el norte global, van a mirar en el telediario si su país crece o no crece. Y según el indicador universal, que es el Producto Interior Bruto. Y hay organismos como Stanley y Morgan Research que calculan con mucha precisión lo que habría que crecer, lo que estamos creciendo en indicadores económicos, financieros y monetarios. Para que os quedáis con un valor, un 3%. ¡Buah! España en plena crisis, en 2,7, casi parece que logramos crecer un 2,7, vamos a un 2,8, vamos a 3. Año tras año, creciendo a un 3%, no hace falta echar muchas cuentas para darse cuenta de que esto no es posible, porque estamos en un planeta que tiene límites. Pero los viejunos parece que no nos hemos dado cuenta y seguimos impeliendo, empujando una economía sin límites en un planeta que tiene límites. Esto es una historia verídica.
Stanley Morgan Research, como tantos otros organismos económicos, le dan un plan de actuación a nuestros políticos para que decidan cómo hacer y para vivir digamos, en el éxito un programa de crecimiento indefinido. Como que alguien se ha olvidado de que el planeta tiene límite y que habría que empezar a coordinar la economía, porque entre otras cosas te quedas sin ballenas y sin bosques. Anda. Entre otras cosas te quedas sin aire limpio. Entre otras cosas se te suben las temperaturas. Vaya por Dios. Por eso digo que es una historia verídica, está ocurriendo, pero es imposible. No vamos a poder crecer al 3%, ni al 2%, ni al 1,5% año tras año durante mucho tiempo. Se calcula, en paralelo a estos cálculos económicos tan estupendos, que si siguiéramos las indicaciones y lo que sería deseable para la economía clásica, una economía que es extraterrestre, es una economía que se aplica a países que no son la Tierra, no sé a qué planetas, pero no cumplen con las normas del planeta, salvando ese pequeño detalle, esos cálculos económicos nos llevarían a que en 30 años consumiríamos toda la energía que ha consumido la humanidad desde el Neolítico, lo cual evidentemente no va a ocurrir. Por eso digo que es una historia verídica, pero es imposible. Y ante esta historia y otras parecidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nada? Pues ya os decía que hacer nada es una posibilidad. Y hay muchas personas que se especializan en explicar por qué no van a hacer nada. Las personas que no van a hacer nada se llaman, en general, negacionistas. Hay muchos tipos de negacionismo. Por ejemplo, están organizados en 12 grandes categorías de negacionistas. En este artículo de aquí hay unas caricaturas, unos dibujitos de cómo son esos tipos de negacionistas. Este señor de aquí, pelirrojo, dice: cualquier acción que hagamos va a ser insuficiente y llegará tarde. Hay que adaptarse y aceptar nuestro destino. Es una manera de negar la acción. Otro, este señor, que podría ser Elon Musk: la tecnología nos permitiría hacer frente al cambio climático. No hay que hacer nada más, no hay que preocuparse, la tecnología nos va a sacar. O este otro, que os lo podéis imaginar, en una entidad financiera moviendo millones de dineros solamente con el clic de su ratón, él dice: reducir emisiones de gases de efecto invernadero nos va a hacer débiles ante la competencia, así que no hay que ser débiles, hay que seguir emitiendo gases de efecto invernadero. O esta otra señora: nuestra huella es pequeña en comparación con la de China. ¿A dónde voy yo con mi bicicleta o reciclando? No tiene sentido hacer nada. Otra forma de negacionismo. O aquí ya tenéis otra que directamente se repanchinga en su sofá y dice: cualquier medida atentará contra nuestro modo de vida. Si yo estoy aquí súper tranqui, súper feliz, ponerlo en práctica es imposible en una sociedad democrática en la que estamos. Total, salen como unos 12 discursos para no hacer nada. Sin embargo, os llevo a un día que podría ser como hoy, pero nos vamos a Suiza. Este señor estaba dirigiendo un concierto, se llama Vladimir Jurovsky. Estaba ofreciendo un concierto de música clásica en un festival en Lucerna, en Suiza. Y de pronto 2 activistas, más o menos de vuestra edad, quizá tendrían 2 años más, no mucho más que vosotros, interrumpen el acto. Gran revuelo. Toda la sala diciendo: yo quiero seguir con el concierto. Y el director, Jurovsky, acalla las protestas y dice: vamos a escuchar a estos chicos. El concierto no va a continuar hasta que les escuchemos. Dejadles hablar. Y hablaron. Corto, breve, y continúa el concierto. Pero básicamente, la reflexión que subyacía a ese acto es que 5 generaciones hemos arruinado media tierra. La generación que se conoce como Interbellum, la generación grandiosa, la silenciosa, los baby boomers que os empezarán a sonar, y la generación X. Y ahora le hemos dejado a la generación Y o millennials, a la Z y a la generación más actual, ¿no?, la alfa, que arregléis todo. Pero es que esto no es ni justo ni posible. Es tremendamente frustrante, es tremendamente inoperante y desde luego es como para plantearse hacer algo, ¿no? Muchos de estos problemas los sabíamos. Las petroleras sabían que estaban provocando ese problema de calentamiento global. Pasaba como con el tabaco. Las empresas del tabaco sabían que el tabaco mata. Y se tardó 50 años en poderlo poner en la cajetilla. Luego tú fumas si quieres, pero que sepas que eso mata. Pues lo mismo con el quemar combustibles fósiles. Oye, si decidimos calentar la tierra y reventar, pues lo hemos decidido, pero oye, que sepas que esto viene de quemar petróleo y gas. Pues las compañías petrolíferas lo ocultaron, lo manipularon.
Todo esto es muy injusto y además es muy desesperante, porque a uno, y sobre todo en estos días estupendos de primavera, que como decía, se puede disfrutar de la vida, dices, ostras, mi vida está amenazada por unas decisiones en las que a mí ni me han consultado ni comparto. Pues eso es lo que os quiero decir. Tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque estamos con el agua al cuello, estamos entendiendo que hemos llegado a esos límites planetarios. Estamos en una situación preocupante. Podemos ignorarla, podemos decir, bueno, hasta que reviente el planeta, o podemos aprovechar esa situación urgente para cambiarlo todo. No solamente el combustible fósil, sino, como decía José Luis al presentar un poco mi libro, pues el modelo de civilización. Parece muy ambicioso, y lo es, pero hay mucho que ganar y nada que perder, porque perder es al rumbo al que vamos, ¿no? Y fijaros, cuando se hace una estadística a nivel mundial y se os pregunta a los jóvenes del mundo, probablemente nos han preguntado a vosotros, el 42% de los jóvenes del mundo estarían dispuestos a apoyar una dictadura militar. Ostras, esto es muy fuerte, pero por otro lado hay que entenderlo. ¿Por qué es así? ¿A alguien le puede extrañar que casi la mitad de la juventud del mundo apoyaría una dictadura militar? Lógicamente que trae consigo una pérdida de derechos, una pérdida de libertades, pero es una reacción ante, ostras, que los viejunos se han cargado la mitad del planeta, pues que vengan unos militares, gente decidida y arreglen esto. Pensamos muchos de nosotros que no es la solución, pero entendamos cómo en la desesperación, la preocupación, hasta soluciones tan extremas sean relativamente comunes. Y fijaros, en España, en septiembre del año pasado, la Fiscalía incluyó a grupos activistas como Extinction Rebellion como si fueran terroristas por rebelarse contra el cambio climático. Yo personalmente participé en algunas de las acciones y durante una semana fuimos considerados terroristas por preocuparnos por el bien común. Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y distintos organismos dijeron, ¿qué estáis haciendo? A la Fiscalía General le dijeron, pero ¿cómo tratáis como terroristas a estas personas? Que a lo mejor han hecho un acto que ha roto una farola o que ha hecho algo incómodo, seguro lo que tenga que pagar se paga. Las sanciones tienen que ser acordes al delito. Esto no es terrorismo. Y la Fiscalía rebobinó. Una semana después pidió disculpas, reconoció el error y dijo, nos hemos pasado un poquito. Hombre, que los actos de rebeldía, el propio Gandhi violenta un poco a la sociedad, dice cosas incómodas. Yo mismo estoy diciendo que Stanley Morgan Research, que tiene muchísimo dinero, lo calculan todo estupendamente, están contando una cosa que es imposible. Claro, esto le puede molestar a mucha gente, pero yo lo argumento, digo, esto viene por aquí, tiene estas consecuencias. Luego escucha a Stanley Morgan o toma las decisiones, pero ¿por esto me van a llevar a la cárcel? Bueno, es una de las formas de ignorar la realidad. El origen del cambio climático, como de tantos problemas que tenemos, no es otro que convertir en negocio cosas que hacen falta. Claro que nos hace falta energía, pero una cosa es que primero vaya el servicio, la energía, y después hacer dinero con ese servicio, y otra cosa es que el orden esté invertido y primero haces negocio y después das el servicio. Que es lo que ocurre con la energía, pero también es lo que ocurre con el alimento. 11 millones de personas mueren cada año de hambre cuando producimos el doble de comida de la que hace falta para que comamos todos. Y eso es por haber convertido la producción de comida primero en un negocio y después en un servicio. Esto es lo que quiero decir con que tenemos una oportunidad histórica de cambiar la civilización. No digo que sea fácil, la ciencia tiene piezas que te puede decir por dónde, cómo, quién, pero principalmente qué creer. Y fijaros, voy a deciros ahora 4 grandes perogrulladas. Perogrulladas que no se dicen en sede parlamentaria, pero que alguien debería decirlas. El dinero no se come. El dinero nos come, nos está comiendo. El dinero, por culpa de él, nos está dejando sin tiempo. Porque no tenemos tiempo más que para trabajar, no podemos cuidarnos ni cuidar, no podemos salir a hacer cosas que nos puedan apetecer, no podemos producir cosas de valor, no podemos cocinar, cogernos el dobladillo, estar tiempo en casa, porque tenemos que trabajar, trabajar y trabajar para una economía que lo que aspira es a tener ese 3% de crecimiento anual, que es por otro lado imposible. Por dinero nos quedamos sin salud. Ya decía Eric Fromm que una economía saludable genera trabajadores enfermos. Esto es muy antiguo, esto se dijo hace 70 años. Así que por dinero reventamos los límites planetarios, nos quedamos sin salud y habremos perdido dinero, tiempo y salud.
igual es una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Los problemas, como veis, y lo quiero ilustrar, no son solo climáticos, ¿no? Tenemos otros problemas muy graves. La desigualdad. Desigualdad de todo tipo, económica, social, étnica, de identidad de género. Todas estas desigualdades no son solo una cuestión ética, no solo es una cuestión de justicia o injusticia, es también una cuestión puramente funcional. Una sociedad desigual funciona peor y sobre todo en unos tiempos como los que corren nos sale carísimo. La desigualdad sale cara en la unidad en la que lo veáis, en dinero, en energía, en recursos. Así que, anteponiendo derechos humanos al negocio, no solo viviremos mejor, sino que viviremos de forma más sostenible, con un uso de los recursos que nos dará para más generaciones y no agotar la tierra, como Stanley Morgan y tantos otros proponen, en apenas unos pocos años. La desigualdad genera tensiones y nos hace además muy vulnerables precisamente a estos cambios que estamos generando muchas veces sin querer, que son el resultado de un modo de vida un poco contra las cuerdas y contra natura. Egoísmo, hipocresía, miedo, ignorancia, todo esto está en el origen de muchas crisis como la crisis climática. Y fijaros el tema de la moda, que nos puede afectar a muchos. La moda está impactada por el cambio climático y la moda impacta el cambio climático. Es un gran sector que tiene en su mano la capacidad de ponerlo todo patas arriba. Y muchos de vosotros y vosotras estáis comprando ropa de segunda mano, lo cual es una buena idea. Porque por ahí es por donde se empieza a tirar. No va a arreglar la civilización solo hacer eso, pero ya indica una toma de conciencia de no puedo comprarme 3 camisetas aunque la oferta sea 3 por el precio de 1. Las cosas no van a volver a ser como antes. Pero las cosas pueden ser mucho mejores. Nadie pensó que la agricultura podría ayudar a crear suelos fértiles y productivos, a secuestrar carbono y almacenar biodiversidad. ¿Quién pensó que esto iba a ocurrir? Pues se llama agricultura regenerativa y ya está lista para que la apliquemos en todos nuestros campos. ¿Quién pensó que recuperar manglares, estos bosques tropicales en el borde del mar y la tierra, nos protegerían de tsunamis? ¿O que cuidar los árboles de las ciudades nos ayudarían a tolerar las olas de calor? Pues Pakistán triplicó la superficie de manglares en 3 décadas y la alianza del frescor de todas las grandes ciudades ha logrado reducir en más de 3 grados la temperatura en una ola de calor. ¿Quién pensó que aliándonos con la naturaleza evitaríamos el impacto de la sequía? Pues la ciudad de Cabo, en el año 2018, enfrentándose a la mayor sequía, se alió con la naturaleza y en una solución que se basaba precisamente en proteger la naturaleza, sorteó una de las sequías más terribles que le amenazaba. ¿Quién pensó que las principales economistas del momento, como Kate Raworth o Mariana Mazzucato, mujeres tenían que ser, se abrirían paso ante el crecimiento insostenible? Con modelos alternativos, modelos realmente alternativos para ciudades y países que nos mantendrían lejos de esos límites planetarios que no debemos sobrepasar, ¿no? Quien pensó que las ciudades sin miedo, se llaman así en inglés fearless cities, en las ciudades de 15 minutos, que en este tipo de ciudades mucho más humanas lograríamos estar dentro de los límites planetarios, que estas ciudades abren además el camino no solo en Europa y en América, sino están iluminando a países donde tienen más dificultades, menos logística y más necesidad precisamente de ciudades humanas. ¿Quién pensó que muy cerca de aquí, el año pasado, en Alcorcón, 1.000 niños de primaria se juntarían con los profes para hacer unas auténticas jornadas de cambio climático con un manifiesto absolutamente sensato e inspirador de cómo niños y niñas relativamente jóvenes, que no se saben todos los detalles y que no necesitan ni saberlos, que aplicando la sensatez le proponen a sus gobernantes hacer las cosas diferentes? ¿Quién pensó que la India o China darían pasos de gigante para reducir su huella ambiental? Pues bien, la India ha decidido parar de extraer carbón y China ha adelantado 7 años su plan de renovables. Así que nosotros está seguir una vía impensable hasta hace poco, esta vía que os he puesto algunos ejemplos de hacer cosas diferentes. Eso no se puede hacer. Pues mira, la están haciendo. O bien continuar como si no pasara nada. Esto es una decisión de todos. Lo que sí la ciencia recuerda e inquieta, diciendo la ventana se cierra. Esto de la ventana se cierra tiene 2 lecturas.
Por un lado está todavía abierta, pero por otro lado se está cerrando. La ventana de oportunidad para hacer cosas, va dejando cada vez menos margen. Si tardamos años en hacer cosas que podríamos hacer hoy, pues tendremos a nuestro alcance algunas oportunidades menos. Es momento, por tanto, de pasar a la acción. Pero claro, aquí nadie va a obligar a nadie a que pase a la acción. Tenemos que entender las ventajas de pasar a la acción. Y por aquí lo dejo deseando que tengáis alguna pregunta. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Pues vamos a comenzar el espacio de preguntas, debate. Sé que ha habido personas que han tenido una lectura del libro de Fernando y quizás tengan preparado una pregunta y luego otras que habrán surgido del público. Alguien ha levantado la mano por allí. Si eres tan amable de venir aquí y hablarlo desde el micrófono para que así quede grabado, ¿vale? Además, me ha dicho Fernando que a cada persona que haga una pregunta luego va a tener un pequeño obsequio, que es una pegatina con un sello de QR. Me parece una tontería, pero nos abre un mundo Internet, ¿no? Y la página que tenéis que explorar realmente, lo digo en serio ya, la página que tiene Fernando, es alucinante. Bueno, igual que el libro, si no habéis tenido ocasión de leerlo, a mí me asombró por la amplitud. Por la amplitud del enfoque, ¿no? Porque es un tema muy complejo el que ha estado exponiendo. Gracias por segunda vez. Es un tema muy complejo y son muchos los factores que interaccionan entre sí, económicos, políticos, sociales, ecológicos, y cómo tienes esa capacidad de abarcarlos todos y en tu página web vas analizando un montón de asuntos realmente importantísimos y bueno, da mucha información. Así que quisiera luego que cojo unas pegatinas. Claro, lo cojo. ¿Qué son las ciudades de 15 minutos? Mira, las ciudades de 15 minutos son aquellas que están diseñadas para que en 15 minutos andando o moviéndote tengas los servicios básicos. Las tiendas principales que necesites para comprar comida y demás, asistencia sanitaria, colegios o educación. Es decir, que no tengas que coger el coche ni desplazarte mucho y que dentro de una ciudad se vuelva a esa dimensión humana que es lo que puedas recorrer caminando en poco tiempo. Eso tiene más derivadas, no solo ahorras energía, sino también estableces más relaciones humanas. En las ciudades uno de los grandes problemas es la deshumanización. No conocemos a los vecinos. Si tú te mueves en ese entorno mayoritariamente durante el día, durante la semana, acabas conociendo a las personas, a las tiendas, a los vecinos, y eso tiene ventajas psicológicas y físicas, además de que es el objetivo primero de ahorrar energía y ahorrar recursos. Me gustaría preguntar qué opinas sobre el tema de la energía nuclear, porque es cierto que has hablado de energías renovables, no es energía limpia, pero renovables. ¿Qué opinas sobre la energía nuclear? Que ahora está en proceso de desmantelamiento en Alemania y España. Sí, es un tema interesante, complicado, que como sabéis tiene defensores y detractores, tiene digamos sectores o personas que lo defienden o ultranza. ¿Por qué? Porque la energía nuclear produce mucha energía. Y como somos grandes consumidores de energía, se nos ponen los ojos iluminados cuando vemos un mecanismo, un proceso, una central que puede producir tanta energía. Los problemas ya sabéis que hay en primer lugar dos tipos de energía nuclear. Vamos a resumir con el colesterol, que hay un colesterol bueno y uno malo, hay una energía nuclear buena y una mala. La mala es la que sabemos usar hasta ahora, que es la de fisión, la que se generó. Tenéis ahora la película de Oppenheimer, ¿no? Que recordáis que estaban los nazis avanzando por Europa y además avanzando en el desarrollo de una bomba con capacidad de matar a millones de personas.
En paralelo salió el equipo, digamos, de la operación, el proyecto Manhattan, con los mejores físicos de la época, para desarrollar, todo esto está muy bien explicado en la película de Oppenheimer, para desarrollar, antes que los nazis, una bomba nuclear. Pero eso permitió el desarrollo tecnológico nuclear rápidamente. Ahora, ¿qué hacer con la tecnología? Ahí surgió, y esto se analiza en la película, y esto todavía colea hasta la actualidad. ¿Qué haces con algo tan potente? La energía nuclear de fisión es la que separa, ¿no? Y la de fusión es la que une, y es la que ocurre en el Sol. La de fusión sí que es limpia porque produce agua, y la de fisión produce elementos radiactivos. El problema de la energía nuclear de fisión es que no tenemos ni idea de qué hacer con los residuos radiactivos. Porque te pueden decir, aparentemente sí, se ponen en un sitio, se almacenan. No tenemos forma física de asegurar estabilidad durante el periodo de vida tan largo que tienen radiactivo, ¿no? Se han tirado al mar como si ya no los ves allí, y ahora han aparecido imágenes de bidones radiactivos abiertos o medio rotos décadas después. Se han metido en minas de sal, pero ningún geólogo te puede asegurar que esa mina de sal, que es uno de los sitios geológicamente más estables, va a estar estable todo el tiempo. Luego, no ocurre con mucha frecuencia, pero hay accidentes. Tenemos Chernóbil en Europa y tenemos la central de Fukushima, ¿no? en Japón. Son dos accidentes tremendos con unas consecuencias tremendas que demuestran que ocurren poco, pero cuando ocurren no podemos hacer nada más que huir, sellar como podemos aquello, y ahora incluso Japón está devolviendo al mar Pacífico agua radiactiva porque no la puede seguir almacenando. Todo esto para poner los riesgos que tiene esa energía. Luego, esa energía de fisión no es tan limpia como los defensores la quieren poner, porque es verdad que en el proceso de generar esa fisión de los elementos como uranio no se liberan gases de efecto invernadero, no hay pero claro, para asegurar el que tenga lugar toda esa reacción, todo el proceso, todo lo que rodea a una central nuclear, es muy intensivo en recursos de personas, en recursos energéticos, transporte, y si empiezas a repercutir todo eso en la energía, no es ni barata ni limpia. Pero, dicho todo esto, que mi posición, como podéis imaginar, por lo que estoy diciendo, es no muy a favor de la energía nuclear de fisión, y la de fusión todavía no la controlamos, y la investigación va avanzando, pero va lenta y todavía no la dominamos, la energía nuclear limpia. Mi posición es que las centrales que están y que funcionan y que son seguras nos pueden ayudar a una transición complicada en un modelo energético en el que tenemos que cambiar algunas cosas y no podemos seguir dependiendo tanto del petróleo. Pero claro, estirar artificialmente la vida de una central nuclear de fisión nos pone en riesgo a todos. Porque cuando fue diseñada dijeron va a durar 30 años y estamos en el año 40, estamos aumentando los riesgos de un accidente. Y eso creo que no es muy responsable. Las centrales pequeñas, como en Francia se están intentando incorporar, centrales más digamos, de usar y tirar o más sencillas de aplicar, también cuestan mucho dinero y no son inocuas. Es decir, es complicado, es un tema escabroso, y yo propongo, como otros, que usemos para esta transición las que ya están, pero no pongamos allí mucha confianza y sobre todo vayamos viendo de usar menos energía. La energía más limpia es la que no se usa. Claro, la energía nuclear no es renovable, como está recordando José Luis, tenemos un límite con el uranio, etc. Me gustaría preguntar, a ver, la energía nuclear, al final, ¿cómo se basa en calentar agua? Un reactor nuclear funciona mediante unas pilas de combustible, plutonio, uranio, que calientan agua, y al final lo que sale en las grandes torres que vemos es vapor de agua, sí, Claro. son agua. Y además, quería comentar que el único accidente nuclear que ha ocurrido en los últimos 15 años, creo, ha sido Fukushima, que en teoría solo se ejecuta una muerte, que es menos que las muertes que ha habido de gente instalando aerogeneradores. Bueno, es bienvenido al debate, y a los debates hay que ir con datos como los que tú traes. Pero hay que poner los datos en contexto. Y aunque la muerte que tú dices es la única achacable al accidente de Fukushima, te recuerdo que Chernóbil sigue estando vedado al ser humano. Es muy interesante ver que, por ejemplo, los lobos han desarrollado mutaciones y son capaces de vivir con radiación de gamma
no puede vivir, pero sin embargo la naturaleza sí, y la ciencia está en paralelo intentando entender cómo es posible que los lobos vivan allí, cómo es posible que los tiburones vivan allí. De momento, los accidentes nucleares son mortales para nosotros. El agua radiactiva que está echándose en el mar Pacífico, porque ya no la pueden almacenar en Fukushima, esa nos está envenenando a todos, porque tarda apenas una semana en llegar a las costas europeas. Son riesgos, esto no es blanco y negro, estamos ante un desafío. Yo no voy a decir taxativamente sí o no, no es una postura muy científica ante un problema complicado que tiene muchas miradas, decir taxativamente sí o no. Lo suyo es lo que estamos haciendo, valorar datos a favor, en contra y tomar una decisión también consensuada. Estamos acostumbrados a la democracia, usémoslas más, ¿no? Y una de las formas de democracia es discrepar, poner argumentos y decir los pros y los contras, a mí me salen positivo, a mí me salen negativo. Vamos a implicar a más sectores, más técnicos, más miradas y a tomar una decisión amplia, no una decisión interesada por el sector o por personas que por lo que sea pues tienen una predilección. Fíjate cómo será el tema de complicado, que en Francia, que es la anomalía en el mundo, ¿no? Es el país que se apoya en la energía nuclear, es la gran anomalía, porque ningún país como Francia utiliza tanta energía nuclear y ha dependido tanto de la energía nuclear. Francia te puede enseñar lo caro y arriesgado que ha sido esa estrategia. Ha tenido durante muchos periodos en los últimos años la energía eléctrica más cara del mundo. ¿Por qué? Porque las centrales nucleares han empezado a envejecerse y todo lo jugaron a las centrales nucleares. Los científicos franceses, como la ciudadanía francesa, no es ni consciente de la naturalidad y la normalización de la sociedad francesa ante la energía nuclear. Ellos viven con la energía nuclear con mucha normalidad, pero no es nada normal. La energía nuclear es una herramienta muy peligrosa, con mucho riesgo y que tiene un periodo de vida muy concreto. El no haber diversificado la energía nuclear a Francia le está saliendo carísimo ahora. Y es un experimento. Tenemos un país que ha hecho una cosa, pero tenemos en todos los países que si no está papá Estado pagando las centrales nucleares no las paga el sector privado. ¿Por qué? Porque no dan las cuentas. No sale económicamente rentable. Cuando se han querido en Francia, socorro a algún gran inversor que le ayudamos a que haga una central nuclear, todos miran para otro lado porque eso es un sumidero de dinero. Una central nuclear no solo es cara de construir, es cara de mantener. Es una cosa tan peligrosa que gestionarla implica mucho dinero. Y solo con un Estado detrás que vaya a pérdidas se puede sacar adelante. En Inglaterra, en el modelo inglés, se sufragó el mantenimiento y la construcción de centrales nucleares con impuestos repartidos entre todos los británicos que todavía están pagando y las empresas salieron adelante porque todos le dieron dinero para que eso ocurriera. Eso es lo que queremos. Pero no sé si es lo que queremos o no, pero que se digan las cosas así de claras. Porque si no parece que la energía nuclear es maravillosa, sale muy barata y como tú propones no contamina, y hay que ver esas otras dimensiones y balancearlas entre todos. Contamina todas. Claro, las renovables no son del todo limpias, llevas toda la razón. Las energías renovables, para un gigavatio de energía eléctrica que produce una renovable, emite mucho menos CO2 que quemar combustibles fósiles, pero también emite, porque en el transporte, el mantenimiento, o sea, no son tan limpias, no son del todo limpias. Y también tienen un periodo, a los 25 años los fotovoltaicos hay que renovarlos. O sea que, efectivamente, los defensores de las renovables tienen que ser también honestos y decir, esto es más limpio que en estas unidades. Pero, por ejemplo, los defensores de las nucleares dicen, es muy barato. Cuando repercutes todas estas externalidades, estos gastos añadidos, sale más barato producir 1 gigavatio de electricidad por renovables que por nuclear. Pero en el momento de la fisión, es verdad, es muy eficiente el proceso físico. Es un debate complicado y es interesante que se plantee de forma abierta porque los temas complicados nadie tiene la solución y te va a decir sí o no taxativamente si tiene esta mirada que yo os quiero meter, que es provocativa y crítica. Que me parece que tú me traes un poco. Es que a mí la electricidad, bueno, antes de toda la crisis de Rusia, cuando esto, hoy, y creo que puedo contestarlo, que la energía alemana, que
hizo todo lo contrario a Francia, que invirtió únicamente en renovables. O sea, no dejó ninguna nuclear y acabó con la electricidad hasta un 60%. Que Francia. Bueno, efectivamente Alemania también se ha puesto en una situación en este mercado competitivo económico un poco de debilidad, porque tanta inversión en lo verde le ha puesto competitivamente en un mercado que no ve a más de 4 o 5 años vista, que compromete a las siguientes generaciones que vendrán después de vosotros, pues te compromete a tiempo de hoy. Esa es la gran trampa en el tiempo. Es una trampa en el tiempo. Si nosotros hoy podemos generar residuos radiactivos estupendamente, pero quienes nos van a sufrir son los siguientes habitantes del planeta. Nosotros hoy los podemos poner más o menos confinados al cemento y no los vamos a sufrir. ¿Es eso lo que queremos hacer? Las nuevas generaciones han sido consultadas. Hay mucho, yo cuando hablaba y os hablaba de forma un poco provocativa de las siguientes generaciones, tomar la rienda de lo que nosotros estamos decidiendo. Porque estamos decidiendo a tiempo de hoy cosas que van a afectar en unas décadas. Y esta manera de hacer energía, es verdad que Alemania la ha duplicado hoy, pero la estaría poniendo en una buena posición si más Alemania estuviera de cara a 10, 20 o 30 años, porque sería una forma de producir energía realmente más próxima a la sostenibilidad. El debate está servido. Te quería preguntar sobre cuál es tu opinión sobre la Agenda 2030 de Europa y todo eso. O sea, si te parece útil todo lo que han propuesto y todo, porque yo he visto, por ejemplo, ciertas cosas como los coches eléctricos, ¿no? Que parece. Sí. Esto de los coches eléctricos que me parece un poco, desde mi punto de vista, tontería. ¿Vale? No del todo, no, porque es verdad que los coches eléctricos no también menos que los de gasolina, ¿no? Pero sí podríamos buscar otras alternativas antes que los coches eléctricos. Porque las baterías, ¿no? Por ejemplo, aunque se ve muy bonito, ¿no? La electricidad no contamina, pero luego encargarse de deshacerse de las baterías, como por ejemplo lo que te has dicho, los residuos nucleares, es prácticamente muy difícil deshacerse de esas baterías, son muy contaminantes después. A lo mejor contaminan lo mismo que la vida útil de un coche de gasolina. Bueno, no creo, ¿no? Pero será muy parecido. Has abordado un tema importante con dos escalas, que también lo hace más difícil de abordar, pero también a mí me gusta esa idea. Por un lado has hablado de la Agenda 2030, que es un marco muy general. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos muy generales. Y esa agenda como tal no le puede parecer mal a nadie que la mire un poco con calma. Hay gente, lo veréis en las redes, hay gente muy crispada, se han hecho hasta algunas carteles en época electoral de que la agenda que nos coarta la libertad, una serie de cosas. En realidad no han entendido el espíritu de la Agenda 2030 en general, que se apoya en derechos humanos. El derecho al agua, el derecho a la sanidad, el derecho a un medio ambiente limpio, derechos humanos universales. Esa es la guía de la Agenda 2030 y los 17 principios. Pero es verdad que luego cuando bajan los detalles de las tareas, es la escala que tú has puesto ilustrando el caso de los coches eléctricos y demás, ahí puede tener todo tipo de errores o de fallos tácticos o de cuestiones cuestionables, ¿no? Y ahí sí que todos podemos mejorar esos aspectos concretos y de hecho se propone que se vayan activando algunas de las tareas que en parte no se está avanzando mucho, así que ya que no se avanza vamos a aprovechar para orientarlas mejor. Y ese aspecto concreto que has mencionado de las baterías y de los coches, una vez más, casi nada complejo, la respuesta es fenomenal o fatal. El coche eléctrico en una ciudad es una buena idea, ¿por qué? Porque mucha gente vive concentrada y si todos utilizaran combustión interna, pues pasa lo que pasa, que se contamina la atmósfera. Pero es verdad que hay que primero ver de dónde viene la electricidad con la que se ha cargado ese coche. No es lo mismo que sea una energía eléctrica sucia que limpia. Y muchas veces se carga paradójicamente un coche limpio con energía eléctrica de origen sucio. Eso ya sería un disparate. Está el problema de las baterías que has mencionado. Indudablemente la tecnología está avanzando, se están haciendo cada vez baterías mejores y más limpias, buscando la no dependencia del litio o de componentes minerales complicados y contaminantes. Ahí la tecnología nos puede ir ayudando, pero la decisión un poco global de apostar en parte por el eléctrico puede en unos casos estar bastante defendida.
por ejemplo, un coche eléctrico tiene menos piezas que un coche de combustible, de combustión interna. El hecho de que tenga menos piezas, imagínate toda la cadena de montaje, pero también toda la cadena asociada de repuestos. Tú tienes que mantener durante 10, 15 años todas las piezas de un coche disponibles por si hay una avería. Si un coche tiene menos piezas, tienes que tener menos stock y menos producción de cosas. Entonces, el coche eléctrico tiene algunas ventajas claras, pero no todos son ventajas. Y no es que tengamos que usar coches eléctricos a la misma escala que estamos utilizando otros coches. No es reemplazar una cosa por otra, sino es ayudar a un cambio en el uso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, se están utilizando muchos coches que no son solo eléctricos, sino que van solos, que no llevan conductor. Esto que nos puede parecer una cosa frívola, a lo que está llevando es a un modo de vida, un estilo de vida en el que la gente no compra coches. Tú llamas como a un telepizza y dices, necesito un coche, y te viene un coche sin conductor a tu casa, te subes y te llevan. Y también puedes decir, es verdad que chocan, sí, pero se ha comprobado que tienen de orden un 17-18% menos de accidentes en esas mismas ciudades que cuando son conducidos por personas. Con lo cual chocan, pero chocan algo menos que nosotros y sobre todo empiezan a cambiar la filosofía del uso del coche. No estoy diciendo que eso sea la solución, pero fíjate qué tontería, a partir de un coche eléctrico y de un coche con tecnología que puede autotripularse, empiezas a generar una situación en la que los habitantes de una ciudad no necesitan tener carne de conducir, no tienen que ser propietarios de un coche. En Madrid, el alquiler de una plaza de garaje para un coche que no utilizas nada más que 1 hora al día vale 400 euros. ¿Y si no tenemos coches? Claro, díselo eso a una fábrica como Ford o SEAT, ¿no? No van a estar muy contentos. Y ahí va a haber una cierta reticencia y una inercia a no, todos necesitamos coches. Bueno, vamos a ver cuántos coches, de qué tipo y quiénes. También tenía otra pregunta, ¿no? Que era, creo que es otra propuesta, ¿no? Dentro de la Agenda 2030, que es lo de los no sé cuántos miles de kilómetros de ríos libres, ¿no? De obstáculos, ¿no? Presas y todo eso. A mí, sinceramente, me parece un poco tontería eso ya. Porque, por ejemplo, las presas sí que se podrían utilizar, como por ejemplo, para generar energía, ¿no? Hidroeléctricas y todo esto. Y, por ejemplo, que países como España, ¿no? Estando en la situación en la que estamos justamente, nos vendría bien generar presas para poder aportar agua a más gente. Bueno, estás haciendo eco de un debate que ha surgido varias veces y que parte del debate se vuelve un poco estéril. Yo os aviso que debatir es muy divertido, pero si uno tiene poco tiempo, elegir en qué debates te metes y con qué miles. Los debates se suelen ridiculizar cuando se extreman y se simplifican los argumentos por un lado o por otro. Entonces, al final, el debate no enriquece a nadie. Es cierto que la producción hidroeléctrica es una forma muy eficiente y bastante limpia de producir energía eléctrica, con lo cual eso, en una crisis energética como la que estamos, es algo que no debemos perder de vista. Ahora bien, esto enlaza con el uso del agua y con la función ecosistémica global que hacen los ríos. Los ríos sirven para muchas más cosas que solo para producir electricidad o para darnos de beber. Producen muchos servicios que necesitamos para estar vivos. Y esto la Unión Europea, por ejemplo, lo tiene calibrado y recomienda que en los ríos no se retenga más de un 30% de todo el caudal, que corra el 60-70% es lo que necesitamos para muchas funciones que cumple ese río. Lo que se ha hecho en muchos países europeos y en el norte de América y en parte en España es eliminar pequeñas presas, pequeños obstáculos que muchas veces se habían hecho a escala muy local para una producción agrícola y una pequeña balsa de regadío, aquí, allá. Esos pequeños obstáculos no resolvían grandes problemas y generaban grandes problemas, porque para un salmón remontar todo eso era imposible y para muchos procesos ecológicos era imposible. Entonces, limpiando muchos cursos de esos obstáculos de segunda categoría, se ha ganado mucha naturalidad en los ríos. Pero mantener algunas presas puede tener toda la lógica del mundo. Esta propuesta no es eliminar todas las presas. España hoy por hoy necesita de sus embalses, pero no necesita más embalses, que es alguna de las cosas que se ven a veces en las redes de forma muy simplista. ¿Más embalses? No. Si los embalses están al 7% de su capacidad, si tú tienes el doble de embalses, lo tendrás al 3%. O sea que lo que tenemos es un problema de sequía.
Tenemos que llueve poco y que gastamos mucho. Entonces, sobre todo lo de gastar, podemos cambiar muchas cosas. Y ahí hay una buena gestión del agua. No embalsando más agua, si es que no hay más agua que embalsar. Pero, una vez más, es interesante esa provocación de decir, oye, esto no me cuadra con aquello, ¿no? Y la Teresa Rivera, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, tuvo que reconsiderar la destrucción de una presa, de un embalse, porque era un embalse que se hizo precisamente para refrigerar una central nuclear, que no se llegó a hacer, la central nuclear, pero la presa sigue, el embalse está. Y entonces se pensó en demolerlo, pero hubo una oposición popular, porque resulta que ese embalse había pasado a ser pues, un motivo de utilización, era un paisaje, se convirtió en un recurso para la región. Y la propia presidenta pues, rebobinó como una persona razonable, capaz de entender que, bueno, que se pueden hacer excepciones, se puede replantear cosas. Eso ya no sirve para la función que se planteó, pero ha adquirido otra función, se valora y se dice, bueno, pues siga adelante esa presa. Pues, ya sin querer tipo, debatir nada de eso, me gustaría saber cómo crees que aquí, yo qué sé, los 140 que a lo mejor estamos, a lo mejor 60 que hablan de esta charla en su casa, ¿cómo crees que puede influir o cómo puede empezar un cambio que ese número de personas, este número de personas, trate de consumir menos si la gran mayoría de contaminación y tal viene de parte de empresas, de fábricas y todo eso? Me parece que es la pregunta. Es una de las preguntas con las que me levanto muchas mañanas. Creo que es la pregunta que requiere motivación. O sea, es que si no tienes motivación, no tienes un ánimo para hacer algo que va a costar esfuerzo, no lo vas a hacer. Para mí, la gran oportunidad histórica pasa porque entendamos que no solo son nuestras acciones individuales, que están muy bien, que reciclar y todas estas R's que nos muestran y tal, claro que contribuyen. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, la acción ciudadana, si fuéramos todos muy obedientes y muy organizados y tal, podría reducir hasta un tercio, podríamos llegar a reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero. No es poca cosa. Claro, lo comparas con las emisiones de China o lo comparas con el sector petrolífero y se te queda todavía pequeño, pero no es poca cosa. Lo que pasa es que para mí lo más esperanzador no solo está ahí, sino el haciendo esas cosas, el haciendo esas pequeñas cuestiones, te empoderas. El concepto de empoderarse se está viendo precisamente en todas las diversidades que hay en la sociedad. En sectores, la mitad de la población aproximadamente son mujeres. El empoderamiento que estamos viendo de las mujeres está empezándonos a darnos cuenta de no solo el derecho que tienen a hacer cosas, sino el enriquecimiento para los demás de que lo hagan. Cuando empiezas a entrar en ese círculo virtuoso de yo hago y sirvo de ejemplo y otras personas toman el ejemplo, entonces ya no es que sumes, es que multiplicas. Porque muchas veces lo que desanima en esto es ¿dónde voy yo con estas acciones tan simbólicas, tan pequeñitas, ¿no? Bueno, pero tú piensas que ese factor multiplicador, que no es solo sumar, sino que te puede servir a un ejemplo para comunidades energéticas, para comunidades, para cooperativas, para supermercados que se organicen de otra manera, para que se hable de política. Muchos me dicen, ¿qué puedo hacer yo? Por las noches en la cena en casa hablar de política. Sí, hombre. Claro que la imagen que tenemos de la política es políticos peleándose. Pues cambiemos eso. La política es hablar de estas cosas, hablar de cómo nos vamos a organizar. ¿Qué me parece? Pues la energía nuclear, los embalses. Hablemos de estas cosas. Entonces, el forzar la conversación, hay una cosa que se llama educación inversa, que en sentido muy estricto es el flip clases, estas las clases en las que en clase trabajas y en casa estudias, que es justo lo contrario de lo que se hace en España, ¿no? Pero el modelo que a mí me resulta interesante y que lo traigo aquí en colación a esto, es la educación inversa, en la cual las generaciones de los no viejunos educáis a los viejunos. Esto es fascinante y esto está ocurriendo y muchas veces no nos estamos dando cuenta. Mientras los viejunos nos organizamos en campañas, partidos, estrategias, proyectos, nos cargamos de conceptos y de palabras,
muchos de vosotros y vosotras directamente estáis viviendo otra vida. Ya las estadísticas revelan que no compráis tantos coches, que vivís de otra manera, que os planteáis cosas diferentes. Esto lo que tiene que servir es empoderaros y contárnoslo y de alguna manera impulsar, tanto en casa como en las comunidades de barrios, impulsar, si no directamente al cambio, sí a que pensemos todos globalmente en cambiar. Y esto es algo que es muy emocionante, que cuando lo empiezas a hacer te piensas que es broma, que no voy a lograr nada, y luego te encuentras que uno aquí, el otro allí, el otro tal. Cuando está enraizado en conocimiento, cuando no es un disparate, cuando tiene sensatez, la gente lo va captando, y el panadero o el taxista o lo van asimilando y dices, ostras, si yo he sido parte de impulsar eso, eso es muy emocionante. Y yo creo que de ahí puede venir la motivación para que no estemos tanto tiempo mirando Netflix. A mí lo que me gustaría, a ver, después de escuchar esta charla, todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues he concluido en mi cabeza hace unos momentos que a ver, no digo que es el gran problema en general, pero sí mucha culpa tiene la economía actual en la que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo piensas que sería una manera de hacer que, como has dicho antes, que en vez de concentrarnos en la cantidad, sino que se valore más la calidad de las cosas? Mira, tu pregunta es completamente razonable, pero a mí me gusta, como científico, revisar bien las preguntas. De lo más importante en el método científico es la pregunta. Hacerte la pregunta correcta es casi tan importante como encontrar la solución. Entonces, antes de preguntar el cómo, tenemos que preguntarnos el qué. ¿Queremos esto? Porque si no lo queremos, ¿por qué nos vamos a entrar tanto en los detalles del cómo? O sea, yo te puedo remitir a Kate Raworth o a Mariana Mazzucato, que las he mencionado. Te puedo explicar con más detalles aspectos económicos, que estoy seguro que tú tienes interés y a tu manera los irás entendiendo. Pero colectivamente, muchas veces el freno es ya y cómo. Y digo, no, espera. Antes del ya y cómo vamos a hacer esto, ¿realmente queremos? Si queremos, entonces vamos a preguntar a los que saben, vamos a buscar activamente y vamos incluso a hacer, cada uno de nosotros, parte de la solución para cubrir algunas piezas que no están. La ciencia no tiene un modelo alternativo de civilización, no tenemos todas las piezas de un modelo económico, no está todo resuelto. La ciencia te puede dar algunas pistas, te da algunas herramientas, la tecnología te pone otras. En realidad, por eso es como una amalgama de voluntad social. Y antes, como digo, está el que realmente queremos anteponer los derechos humanos. Esto es una pregunta muy retórica, porque la primera contestación es sí, claro, por supuesto. Pero, ¿tú sabes lo que significa anteponer los derechos humanos? Sí, porque, por ejemplo, desde un punto de vista pues, social y eso, o sea, desde mi punto de vista, pues sería así, pues porque tengo más ventajas, pero claro, por ejemplo, a un gran empresario o a alguien que vende pues, todas estas energías no renovables, pues no le conviene. Entonces, yo lo que pienso es que, a ver, aparte de la consecuencia de que nos estamos cargando el planeta y algo, pues que también haya que el sistema cree, por así decirlo, como una consecuencia más inmediata para ellos, para que les resulte más rentable, pues eso de tener pérdidas o algo así, Claro. y que las cosas sean renovables. Pero es que por eso he preguntado el cómo y no el qué, porque el qué creo que más o menos lo tengo claro, pero no sé. Claro, no, me parece muy acertado tu matización a la pregunta, porque efectivamente a veces necesitamos también intuir el cómo
porque estamos viendo ya obstáculos, no estamos viendo dificultades. Has mencionado la dificultad del sector privado para cambiar su modelo de producción. Bien, tenemos que entender que formamos como un triángulo entre la ciudadanía, el sector privado, las grandes empresas, el gran capital y los representantes políticos, ¿no? Estos dos, los representantes políticos y el sector privado, tienen una gran capacidad de cambio porque tienen mucho dinero, mucha escala sus decisiones. La ciudadanía somos muchos, pero individualmente no tenemos esa misma escala. En realidad no necesitamos las tres partes, porque si la ciudadanía no compra, el sector privado no vende. Si la ciudadanía no vota, los representantes políticos no son elegidos. Pero indudablemente cada uno tiene un papel. Por ejemplo, el gobierno, el Estado, los representantes elegidos tienen que ser más decididos, más valientes y ponerle más cortas las condiciones al sector privado. De hecho, hay grandes empresarios que ya tienen visión. Hay una reunión que se hace todos los años, el Foro Económico Mundial, en Davos, en Suiza, en la que se reúnen los que tienen realmente dinero. O sea, hay entidades que tienen más dinero que muchos países. Ahí es donde se juntan a hablar de dinero, una vez al año. Si vierais lo sensato que es, ¿por qué? Porque esas personas están calculando la rentabilidad a 10, 20, 30 años vista. No al periodo de 3 años, 4 años que dura un político o que un inversor pensando en el pelotazo económico es lo que tiene en la cabeza. No, están pensando en las inversiones a largo plazo. Y ahí el cambio climático les preocupa, la desigualdad económica o la desigualdad social les preocupa. ¿Por qué? Porque son fuentes que comprometen a largo plazo su inversión económica. Por ahí empiezas a entrar en puntos que interesan al sector privado, que interesan a la ciudadanía y que interesan a los representantes políticos. Y tenemos que trabajar en eso precisamente, no es lo que nos diferencia. No, yo es que tengo mucho dinero y puedo pagarlo todo. No, tú no puedes pagar los desastres del cambio climático. No hay dinero para pagarlo. Las empresas se están viendo limitadas en su producción por suministros, por recursos naturales, por agua dulce. Una productora de cerveza como Heineken no tiene agua en algunos sitios. La sequía, amigo. Entonces, si el Estado interviene poniendo límites al beneficio y estableciendo unas normas de competencia dentro de un espacio más razonable según los límites planetarios, estará cumpliendo una función clave para esto. La empresa que siga produciendo novedad, inversión y riqueza a su antigua usanza, pero acordonada dentro de unos límites que solo tiene que poner un Estado que hace ya más de un siglo no se atreve con el sector económico. Y la ciudadanía tiene que estar apoyando a un Estado que haga eso y también entendiendo y favoreciendo a las empresas que se inclinen en ese sentido y que no hagan greenwashing y postureo ambiental, sino que sean realmente honestas y que ese tema social y ambiental que muchas esgrimen, como fíjate que somos estupendos, no, que lo seáis de verdad. Entonces la ciudadanía puede jugar más de un papel empujando a que ocurran las cosas por los grandes actores. Entonces, una empresa de entrada le interesa ganar mucho dinero, sí, pero si el dinero dentro de unos años no va a fluir por X, A o Z y la ciudadanía le propone compinchada o conocedora con la ciencia alternativas, claro que la van a coger y ya la están cogiendo. Y hay empresas que están pidiendo que el gobierno ponga otras condiciones para que la competencia esté acordonada. La competencia que nos hemos acostumbrado a que competir es la única forma. La competencia, igual que la desigualdad, consume mucha energía. Tenemos que ir en un modelo en el que somos mucha gente y tenemos limitación de recursos a colaborar más. Pero esto de colaborar lo podemos entender en grupos de 100 personas o los que estamos aquí, nos ponemos de acuerdo para hacer algo. Pero a nivel de humanidad surgen tensiones geopolíticas que las estamos viendo, surgen grandes problemas y es difícil colaborar. Pero mientras avanzamos en esas colaboraciones, las empresas tienen también que ir cambiando el chip, porque nos interesa que colaboren. Yo cuando me llaman de un laboratorio farmacéutico a dar una charla de este tipo, le digo, ponerme sobre la mesa ejemplos de colaboración. No, es que no me digáis que no habéis colaborado. Y te ponen 3 ejemplos pírricos y vamos trabajando sobre esos pequeños ejemplos muy simbólicos de colaboración. Para decir, ¿y si colaboráramos más y vosotros ganarais menos dinero? Y empiezan a entender que el dinero no se come, que el dinero te está endeudando, que eso de que unas empresas se coman a otras por dinero, a la larga no permite seguir en el propio... Entonces, son las propias empresas las que van formando parte de la solución. Pero
pero tiene que ser un proceso amigable, entendiendo que es complicado y que identifique qué tenemos en común, cosas que parecen y tradicionalmente las abordamos como la empresa es depredadora, los ciudadanos son los sufridos y los políticos son un desastre. Pues un poco sí, y vamos a ver qué podemos ponernos de acuerdo, que hay margen. Pero hay que tener voluntad, motivación, un poco de información técnica y curiosidad como la que tú muestras. Yo quería preguntar sobre, pues ahora con la sequía en España y en varios sitios, ¿no? Pues si había alguna manera de, bueno, no sé, estoy enterado como que se supone que podemos como volver el agua salada a dulce, y entonces no sé por qué no se está haciendo eso, vaya. Bueno, efectivamente es un tema de mucha actualidad la sequía, ¿no? Y tenemos el caso de Cataluña, que está en la mayor emergencia hídrica de toda su historia. Nunca en Cataluña han estado con problemas de agua como los que tienen hoy, ¿no? En la ciudad de Barcelona tiene unas restricciones que no tienen nunca. En esa restricción de Cataluña, por seguir con ese ejemplo, hay varios componentes. Por un lado, la geografía, dónde están ríos cortos, poco caudal. Por otro lado, la región mediterránea, en la que los veranos son cálidos y secos y ponen pues, unas limitaciones. Pero, tanto Cataluña como buena parte de España y muchos países de nuestro entorno, hacemos un uso del agua muy poco responsable. ¿Por qué? Porque el agua no cuesta nada. El agua vale mucho y no cuesta nada. De hecho, en Europa, las aguas más baratas son en los sitios donde es más valiosa. El sur de Europa, Italia, Grecia, la antigua Yugoslavia, España, tienen las aguas más baratas, lo cual refleja que el mercado nunca regulará el precio del agua. Ahí tenemos que entrar nosotros a valorar el agua. Eso es una pieza, más que es teórica, pero el 80% del agua en España se gasta en agricultura. Se acaba de destruir ahora la mitad de la producción de limones del 2023-24. La mitad de la producción de limones se ha destruido, y se ha destruido por razones de mercado. 1 kilo de limones son 437 litros de agua. Si tenemos un problema hídrico, ¿qué hacemos destruyendo limones que han costado tanto agua? Cuando te reúnes a hablar con gente de Barcelona sobre la crisis hídrica y se empiezan a preocupar, pero esto va a tener implicaciones económicas, y digo, perdonadme la expresión, a la mierda la economía. Es que es la rabia que te sale cuando ves que es la economía la que te ha dejado sin agua y te estás preocupando por la economía. Y dices, ¿y si nos preocupamos por el agua? O sea, lo que no tenemos es agua. La economía tendrá que ir después. Y ese 80% de agua que destinamos a la agricultura es mucho de ello para hacer un negocio de producir unas verduras y unas frutas que no necesitamos, que es simplemente una especulación más, que se especula con comida como se especula con casas o con coches de Fórmula 1. Y dices, pues si tenemos un problema de agua, ¿qué tal si dejamos de especular tanto con cosas que valen mucho agua? Y nos preocupamos con la gestión del agua. Lo que has dicho de las desalinizadoras o desaladoras es una solución técnica que en algunos casos tiene sentido, pero no se puede extender la desalinización del agua de mar porque tiene al menos 2 problemas importantes. Uno es que genera un producto muy contaminante que se llama salmuera, que uno diría, bueno, esa agua muy salada es como una papilla de sal. Bueno, eso cuesta mucho agua de disolver, tú lo tiras al mar y eso genera una zona que es como un desierto de vida. Eso es contaminante de tal concentración que tiene. Entonces tienes que minimizar la producción de salmuera, pero es que hoy por hoy es el resultado de extraer agua de mar, agua dulce del agua de mar. Además requiere mucha energía, es verdad que la tecnología está mejorando en eso, pero el proceso de desalar el agua lleva mucha energía y tenemos un problema energético. Entonces, las desaladoras forman parte de la solución en algunos sitios. Indudablemente estás en una isla, o estás en un sitio remoto, estás en un sitio muy seco, pues a lo mejor una desaladora es la solución. Pero lo que no podemos pretender es que España salve
globalmente la sequía con desaladoras por todos los sitios, porque estaríamos llenándonos de salmuera, que es tóxica, y estaríamos consumiendo una energía que no podemos permitirnos. Cuando tenemos una solución, que es usar menos agua. ¿Pero cuál ha sido la solución política de unos políticos con miedo? Que los ciudadanos y ciudadanas no usen agua de grifo, que usen poco agua. Digo, pero por muy bien que lo hagan, los ciudadanos están en el 8 o 9% del agua. Entonces, aunque todos los barceloneses y barcelonesas no se duchen, con lo que lo diría, no ahorraríamos nada más que un 6% del agua. Podríamos ahorrar mucho más agua abordando donde la gastamos, que es en la industria y sobre todo en el sector agrícola. Bueno, que quería opinar, pues que la agricultura la necesitamos, vaya, o sea, Claro. también para el comercio, para comer de por sí, o sea, no... Pero vayamos a los datos. Mira, producimos el doble de comida de la que hace falta para comer. Un tercio lo tiramos. Un tercio de la comida que se produce la tiramos. Y no es que la tiremos solo en casa. La Unión Europea tiene habilitados mecanismos para regular los precios del mercado, como el ejemplo que he puesto de los limones. Para que los precios del mercado estén estables, tú puedes tirar tomates y limones. Pero tú sabes lo caro que nos sale eso. Sale caro en términos de agua, ya que estamos hablando de agua. Pero también en gases de efecto invernadero, en ocupación del territorio. Un 13% del planeta está ocupado por plantas cuyos frutos los vamos a tirar porque el mercado no los absorbe. Todo eso te habla de especulación. Entonces, 11 millones, si quedara el dato la idea en la cabeza de que muere gente de hambre porque producimos demasiada comida, hoy habríamos tenido algo claro. Nuestro ministro de Agricultura no lo entiende o no lo quiere entender. Porque él sigue abogando por producir comida y se hace eco del argumento que tú dices. Hace falta producir comida. Los agricultores, las tractoradas, iban con eso. Si nosotros no coméis, y digo, probablemente con la mitad de vosotros seguiríamos comiendo. Pero hay que gestionar esto. Se nos ha ido de las manos en la producción de comida. ¿Por qué? Porque está impedida no para dar de comer, sino para hacer dinero. ¿Y quién ha empezado a mover el mecanismo financiero y económico? Grandes inversores, que nunca están en los debates, porque viven en Rusia o en Alemania, y hoy invierten en tomates y mañana en construcción. Le da lo mismo. Si van a comer o van a tener una casa, le da lo mismo porque lo que les dé más rentabilidad es su dinero. Eso es lo que los estados tienen que ser más valientes. Y lo que los ciudadanos tenemos que espabilar. Y tenemos que enterarnos de dónde está el problema y sacarle los colores. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Venga. Bueno, deciros que estoy encantado por vuestra participación. Me temía que igual estabais cansados o desmotivados, pero me encanta que tengáis tantas preguntas. Eso es buenísimo. Para que luego digan que los jóvenes pasan de todo, no pasáis. Me encanta. Tenía una pregunta y bueno, en realidad tenía dos, pero puedo hacer varios. Sí, las del tirón, rápido. Tenía una pregunta y en el libro escribiste que los países más pobres contribuían más a la transformación económica para ayudar al ecosistema que los países ricos y no preguntarte que cómo era eso. Si puedes explicar. Y la segunda pregunta, dijiste que había unos inversores que estaban en el 2 o 3%, que estaban ahí ayudando a alimentarnos, pero que a cambio de eso nos quitaban nuestras tierras, nuestra agua, y mencionaste y dijiste que eran intocables. Quería preguntarte que por qué. Vale. Bien, son ideas, como tú mismo puedes entender, provocadoras, que simplifican problemas más complejos que hay detrás, pero no les falta cierta razón. La primera de las cuestiones, los países en vías de desarrollo, los países menos desarrollados, son grandes reservorios de espacios naturales, de biodiversidad y de recursos. Chile tiene cobre, países africanos tienen biodiversidad, otros tienen agua dulce. Esos grandes recursos los necesitamos todos, no solo esos países. El norte global ha ido explotando a esos países para producir cosas que ellos, el norte global, necesitaba, los países más desarrollados necesitaban, y se lo hemos pagado muy mal. Se calcula que les hemos, de alguna manera, pagado 1
Entonces, en este nuevo escenario en el que estamos viendo que llegamos a los límites del planeta, cambio climático, ¿verdad? El papel realmente clave no lo juegan los países tecnológicos y el dinero financiero, porque el dinero no se come. Lo que se come es la diversidad y el agua de los países que todavía conservan grandes extensiones de su territorio en buen estado. Y entender eso nos llevaría a un nuevo equilibrio. Esos países, muchos de los países, todavía tienen que hacer un desarrollo de infraestructuras sanitarias, educativas, por supuesto que tienen todavía que desarrollarse en aspectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, por supuesto, pero no tienen que transitar por la misma senda que ha transitado Europa, Estados Unidos o Japón. Ahora tenemos una tecnología y un conocimiento superiores a los que se tenían hace 70 años o 100 años. El tema es que no somos generosos y no compartimos ese conocimiento. Pero en el fondo somos estúpidos, porque no es que seamos egoístas, sino, como digo, somos estúpidos, porque compartir eso con esos países permitiría que ellos se desarrollaran por una vía limpia y, por ejemplo, saldrían de la pobreza, del orden de, hablo de memoria, 1.000 millones de personas, incrementando un poquito los gases de efecto invernadero si nosotros les pasamos tecnología, hablo de nosotros el norte global. Entonces, esos países podrían seguir conservando en buena medida sus recursos, enriqueciéndonos a todos, facilitando la vida de todos, pero sin contaminar, gracias a tecnología y conocimiento que tendríamos que hacer. Cuando estuvimos en la COVID, todos confinados y buscando la vacuna, ahí vimos un ejercicio muy difícil donde los laboratorios farmacéuticos querían rentabilizar las vacunas, querían sacar dinero por una emergencia, una urgencia. Y mientras en el norte global teníamos 3, 4, 5 dosis de la vacuna ya puestas, en muchos países había la mitad de la población que no tenía ninguna dosis. Y una pandemia era una cosa global, ¿no? Y parece que no lo quisieron entender muchas personas. Eso revela que nuestra civilización no es consciente del desafío en el que estamos y de todo lo que podemos ganar haciendo las cosas distintas. Necesitábamos que africanos, iberoamericanos, asiáticos estuvieran vacunados por nuestra propia seguridad. Necesitamos que esos países mantengan su bosque amazónico, sus recursos, su agua, por nuestra propia salud y futuro. Pero ellos quieren desarrollarse lógicamente. Se damos la tecnología para que puedan desarrollarse. Ahora la otra pregunta de los intocables, la cuento solo una palabra. Intocables me refiero a esas grandes potencias económicas, grandes grupos financieros, grandes grupos de presión que son que les tiemblan las piernas a los políticos, a los tomadores de decisiones y que se hace lo que ellos dicen, ¿no? Y ahí es donde hay que ser un poco más valientes. A eso me refería en el Muchísimas gracias, Fernando. Sí que hay unas preguntas, pero es que estamos ya fuera de tiempo y no solo por vosotros, que algunos no tenéis como otros, también los compañeros docentes y el propio centro técnico. Quien tenga más preguntas se puede acercar y Fernando se ha encargado de contestarlas. Muchas gracias a todos.